Nadie esperaba que una chica de 19 años destruyera la lógica de toda una región agrícola. Y sin embargo, ahí estaba Valentina Arredondo, sentada a la mesa del comedor un martes por la noche con un cuaderno lleno de números, mirando a su padre a los ojos y diciéndole que llevaba décadas sembrando la ruina sin saberlo. Eso fue en la primavera de 1974. Para entender lo que ocurrió después hay que entender primero lo que era el condado de Harlan, en el corazón de Kansas, antes de que Valentina abriera ese cuaderno. Harlan no era un lugar donde la gente tomaba decisiones sobre qué cultivar. Era un lugar donde la tierra tomaba esas decisiones por ti, y lo había hecho durante generaciones. El suelo, el clima, el ciclo de lluvias, todo conspiraba para que la respuesta fuera siempre la misma: trigo. Trigo duro de invierno, rojo, denso, el mejor del planeta según los mapas agrícolas. Harlan producía más trigo por hectárea que la mayoría de los condados del estado. El trigo era el apellido colectivo de toda aquella gente. Era lo que heredaban de sus padres y lo que le dejarían a sus hijos, sin cuestionarlo, sin imaginar siquiera que existiera otro camino. Ernesto Arredondo llevaba 31 años respondiendo siempre a la misma pregunta de la misma manera. Había llegado al condado en 1943, recién casado con Consuelo Vargas, cuya familia llevaba sembrando trigo en esa tierra desde 1889. 85 años de trigo en el suelo de los Vargas. 31 más bajo la mano de Ernesto. 116 años del mismo cultivo en la misma tierra. Ni una sola temporada de otra cosa. Ni una sola pregunta al respecto. Ernesto era un buen agricultor de trigo. Sus rendimientos eran consistentes, entre 32 y 38 fanegas por acre en un año normal, por encima de la media del condado. Conocía su suelo como se conoce la palma de la mano. Sabía cuándo plantar en octubre, cuándo fertilizar en marzo, cuándo fumigar en abril, cuándo cosechar en junio. El ritmo del trigo era el ritmo de su vida. No veía ninguna razón para cambiarlo. Entonces su hija volvió de la universidad. Valentina Arredondo tenía 19 años cuando bajó del autobús en mayo de 1974 con una maleta, un diploma de la Universidad Estatal de Kansas y un cuaderno que había llenado durante 2 años de carrera en agronomía. Había sido la mejor de su generación en Harlan, la que todo el mundo señalaba como la más lista desde que tenía 12 años, pero la inteligencia en un condado triguero valía exactamente lo mismo que un campo de girasoles. Nada, hasta que alguien le demostraba lo contrario. Y eso era precisamente lo que Valentina se proponía demostrar. No era agricultora en el sentido que Harlan entendía ese término. Había crecido en la granja, había conducido el camión durante la cosecha desde los 14 años, había ayudado con la siembra y el fumigado desde los 16, pero nunca había tomado una decisión. Eso era territorio de Ernesto. En el condado de Harlan, en 1974, la idea de que una mujer de 19 años tomara decisiones agrícolas era tan convencional como la idea de plantar girasoles en tierra de trigo. Que era exactamente lo que Valentina proponía. Lo dijo un martes por la noche, con los 3 sentados a la mesa. Ernesto y Consuelo cenaban. Valentina tenía el cuaderno abierto junto al plato. «Papá, quiero hablar de la siembra». «Sembramos trigo», dijo Ernesto. «Siempre hemos sembrado trigo». «Lo sé. Quiero sembrar girasoles en el cuarto oeste». La cocina quedó en silencio. Consuelo dejó de masticar. Ernesto apoyó el tenedor en el plato con una lentitud que no presagiaba nada bueno. «Girasoles», repitió. 100 acres. El cuarto oeste lleva 10 años rindiendo un promedio de 26 fanegas por acre. La media del condado es 34. Es tu peor tierra, papá. Rinde menos cada año porque está en el lado donde el suelo es más delgado y las lluvias son más escasas. Es tierra marginal para el trigo. Sigue siendo tierra de trigo. No tiene por qué serlo. Hay que conocer la ciencia que Valentina traía en ese cuaderno, porque la ciencia es la razón por la que tenía razón y todos los demás estaban equivocados. Los girasoles de semilla oleaginosa, los que se cultivan comercialmente para aceite de cocina y pienso animal, son un cultivo extraordinario que casi nadie en Kansas sembraba en 1974.
La superficie dedicada a girasoles en el estado era insignificante. El mercado era pequeño. La infraestructura apenas existía. El trigo era el rey y los girasoles eran lo que alguien sembraba en el jardín para decorar. Pero Valentina había estudiado con el doctor Aurelio Bravo, un investigador que llevaba 2 décadas analizando cultivos oleaginosos y que estaba convencido de que el girasol era el cultivo más desaprovechado de las grandes llanuras. Valentina había absorbido cada uno de sus datos. Primero, las raíces. Las raíces del trigo penetran entre 90 centímetros y 1,20 m en el suelo. Las raíces del girasol llegan a los 2 metros, a veces más. En una región donde las lluvias son impredecibles y la sequía es una amenaza constante, la profundidad de las raíces es la diferencia entre vivir y morir. Un cultivo de trigo que depende de la humedad en el 1,5 m superior del suelo es vulnerable a cualquier periodo seco que dure más de 2 semanas. Un cultivo de girasoles que extrae agua desde 2 metros de profundidad puede sobrevivir una sequía de 1 mes que mataría el trigo en el campo. Segundo, la eficiencia hídrica. El girasol produce medio kilo de semilla por cada 30 litros de agua consumida. El trigo necesita entre 45 y 50 litros para producir lo mismo. Los girasoles son aproximadamente un 40% más eficientes en el uso del agua. Producen más cultivo por litro de lluvia. Tercero, la economía. En 1974, el trigo se vendía a unos $3.50 por fanega. La semilla de girasol se vendía a unos 12 centavos por libra, un equivalente por fanega que casi duplicaba el precio del trigo. Incluso si los rendimientos por acre eran menores, el retorno económico era competitivo y a veces superior. Cuarto, la salud del suelo. Sembrar el mismo cultivo año tras año en la misma tierra agota nutrientes específicos, fomenta enfermedades propias de ese cultivo y compacta la zona de raíces hasta hacerla resistente a la infiltración del agua. Rotar un cultivo diferente rompe esos ciclos. Las raíces del girasol, al penetrar el doble de profundo que las del trigo, abren canales en el subsuelo que mejoran el drenaje y la aireación durante años. Valentina tenía todo eso en su cuaderno, organizado en tablas, gráficos y un resumen de 5 páginas con referencias. También había hecho algo que ningún otro agricultor del condado había hecho. Había llamado por teléfono a 3 productores de girasoles en Dakota del Sur, donde el cultivo ya estaba establecido, y les había preguntado sobre rendimientos, costes y mercados. Los 3 habían sido entusiastas. Uno de ellos, que llevaba 12 años sembrando girasoles cerca de Pierre, le había dicho: «Los trigueros también se rieron de nosotros». Luego llegó la sequía del 66 y nuestros girasoles triplicaron la producción del trigo de ellos. Ya nadie se ríe. Ernesto leyó el cuaderno esa noche. Lo leyó con cuidado, porque era un hombre metódico que no tomaba decisiones rápidas. Miró las tablas de rendimiento. Miró los datos de eficiencia hídrica. Miró las comparaciones de precios. Luego dijo: «Necesito pensarlo». En el vocabulario de Ernesto Arredondo, necesito pensarlo significaba que no estaba diciendo no, pero tampoco estaba listo para decir sí. Valentina lo sabía. Lo había escuchado desde que tenía memoria. 2 días después, Ernesto fue a la cooperativa a comprar semilla de trigo. Valentina fue con él. La cooperativa de Harlem era el centro del comercio agrícola y del rumor de todo el condado. Cada agricultor pasaba por allí. Cada agricultor hablaba. Y el hombre que dominaba el mostrador casi todas las mañanas del sábado era Gilberto Mondragón, el concesionario de maquinaria agrícola que llevaba décadas vendiendo equipos en la región. Mondragón tenía 53 años, opiniones sobre todo lo relacionado con la agricultura y la convicción inamovible de un hombre que no se había equivocado nunca, a pesar de haberse equivocado en la mayoría de las cosas. Ernesto estaba en el mostrador cuando Mondragón entró. «Buenos días, Ernesto. ¿Comprando semilla de trigo?» «Así es. ¿Cuántos acres este año?» 400, igual que siempre. Valentina se giró desde el expositor de semillas. 300, dijo. Ernesto la miró. Mondragón la miró. 3 agricultores más en el mostrador la miraron. ¿300?
repitió Mondragón. ¿Y en los otros 100? Girasoles, dijo Valentina. El silencio duró aproximadamente 2 segundos. Luego Gilberto Mondragón soltó una carcajada. No una risa educada, no un resoplido de desdén, sino el tipo de carcajada que dobla a un hombre por la cintura, que lo obliga a agarrarse al mostrador para no caerse, que anuncia a todos los que están a 10 metros a la redonda que acaban de escuchar algo absolutamente ridículo. Girasoles, repitió Mondragón limpiándose los ojos. La hija de la Redondo quiere sembrar girasoles en tierra de trigo de Harlan, Kansas. Se volvió hacia los otros agricultores. Alguien debería decirle que esto no es un jardín botánico. Esto es tierra de trigo. Aquí sembramos trigo. No sembramos adornos. Los otros agricultores sonrieron. Un par se rieron. Uno sacudió la cabeza. Valentina se quedó ahí de pie con su chaqueta de la Universidad Estatal y su cuaderno y sus 19 años de experiencia vital, y vio como una sala llena de hombres la descartaba en 10 segundos. No se inmutó. Señor Mondragón, dijo, las raíces del girasol llegan a 2 metros de profundidad. Las del trigo llegan a 1 metro. En un año de sequía, y llevamos años sin una sequía seria, pero el ciclo lo indica y los datos de humedad del suelo lo confirman, el trigo muere desde arriba porque no puede alcanzar el agua que hay por debajo del metro de suelo. El girasol sobrevive porque bebe de una zona a la que el trigo no llega. Mondragón seguía sonriendo. Mija, llevo 30 años vendiendo maquinaria a trigueros. Conozco esta tierra. Esta tierra crece lo que se le siembre encima. La tierra no sabe que es tierra de trigo. La sonrisa se tensó ligeramente. Nadie le hablaba así a Gilberto Mondragón. Menos aún una chica de 19 años. Ernesto puso la mano en el hombro de Valentina. Todavía estamos decidiendo, le dijo a Mondragón. Vamos, Valentina. Volvieron a casa en silencio. Ernesto estaba incómodo, no por su hija, sino por la situación. Su hija había sido el blanco de la burla pública en el lugar donde más importaba su reputación, y el autor de esa burla era el hombre que le vendía la maquinaria. Esa noche, mientras Valentina estaba en su habitación, Consuelo le sirvió café a Ernesto en la cocina y le dijo algo que él ya sabía pero que necesitaba escuchar en voz alta. Tienes razón. Lo sabes. En lo de las raíces, en lo de la sequía, en lo de no poner todos los huevos en la misma cesta. Lleva 2 años estudiando esto, Ernesto. Sabe más de ciencia agrícola que cualquiera de los que estaban en esa cooperativa hoy, incluyendo a Mondragón, que sabe exactamente nada de ciencia agrícola y todo sobre vender tractores. Ernesto bebió su café. Luego caminó hasta la habitación de Valentina y llamó a la puerta. «Planta tus 100 acres», dijo. «Vemos qué pasa». Valentina pidió la semilla a un proveedor en Fargo, Dakota del Norte, el único lugar donde encontró semilla comercial de girasol en cantidad suficiente porque nadie en Kansas la tenía. La semilla costaba alrededor de $8 por acre, frente a los 6 del trigo. Valentina pagó la diferencia de sus ahorros, $200 que había ganado trabajando de camarera durante la carrera. La siembra fue directa. Valentina usó la sembradora de Ernesto, ajustó las placas dosificadoras para el tamaño mayor del grano de girasol y sembró los 100 acres en 3 días. Los 300 restantes fueron a trigo, como siempre. Los girasoles emergieron en junio. Crecieron rápido y con una presencia que no se parecía a nada de lo que el condado de Harlan había visto jamás. Para julio, el cuarto oeste parecía pertenecer a otro planeta. 100 acres de plantas de color verde oscuro con hojas del tamaño de platos de cena que se alzaban sobre el trigo dorado de los campos vecinos como una especie distinta invocada desde otro mundo. La gente pasaba en coche y se quedaba mirando. Algunos bajaban de sus camionetas para observar más de cerca. Sembraron girasoles en tierra de trigo, decían en la cooperativa. El cuarto oeste de la Redondo parece una selva. Es un desperdicio. Mondragón dijo que sacarán la mitad del rendimiento del trigo y que no podrán venderlo porque no hay mercado de girasoles en Kansas. Mondragón estaba medio en lo cierto. No había mercado de girasoles en Kansas.
Valentina tuvo que transportar su cosecha a una planta procesadora a 240 kilómetros al oeste, lo que añadía costes de transporte. Pero estaba completamente equivocado en lo del rendimiento. La cosecha del 74 llegó en septiembre. Los girasoles de Valentina produjeron 1.400 libras por acre, ligeramente por debajo de la media nacional para girasoles de secano, pero respetable. A 12 centavos la libra, eso era $168 por acre de ingreso bruto. El trigo de Ernesto en los otros 300 acres produjo 34 fanegas por acre. A $3.50 por fanega, $119 por acre. Los girasoles de Valentina habían ganado $49 más por acre que el trigo de Ernesto, y lo habían hecho en la peor tierra de la granja. La tierra que había estado rindiendo por debajo de su potencial durante una década. La tierra que todos decían que solo era buena para el trigo. Ernesto miró los números un rato largo sin decir nada. El año que viene, dijo Valentina, quiero 150 acres. Empecemos con 130, dijo Ernesto. En 1975, Valentina sembró 130 acres de girasoles. Los 270 restantes fueron a trigo. Los girasoles volvieron a superar al trigo en términos de retorno económico, $172 por acre frente a 123. La diferencia se estaba ensanchando. Luego llegó 1976. Hay que hablar de la sequía del 76 porque fue el evento que transformó a Valentina Arredondo de la chica de las semillas raras en la agricultora que salvó la operación familiar. Y hay que hablar también de lo que le pasó a Gilberto Mondragón ese verano, porque esa parte de la historia nunca se cuenta y es la que lo cambia todo. La primavera del 76 empezó seca. Las lluvias de marzo estaban un 40% por debajo de la media. Abril fue peor, un 60% por debajo. Los informes de humedad del suelo del Servicio de Extensión de la Universidad Estatal, que Valentina leía cada semana como otros leen el periódico, mostraban un descenso constante de los niveles de agua subterránea en todo el suroeste de Kansas. Los agricultores de secano que dependían exclusivamente de la lluvia miraban el cielo y no veían nada. Para mayo, cuando el trigo debería haber estado espigando y llenando el grano, la capa superficial del suelo era polvo. Valentina recorrió los campos de trigo del este y vio el estrés a simple vista. Plantas cortas, color pálido, espigas delgadas con menos granos de lo normal. Luego recorrió los campos de girasoles del oeste y vio algo diferente. Las plantas eran más cortas que los 2 años anteriores. Las hojas se marchitaban a mediodía, pero por la mañana se habían recuperado. Las raíces encontraban agua en algún lugar por debajo de la superficie reseca. El trigo no podía encontrarla. El girasol sí. Para junio, la sequía era oficial. El Servicio Meteorológico Nacional declaró el condado de Harlan zona de desastre por sequía. Los campos de trigo de todo el condado estaban raquíticos, pálidos, con espigas que no habían llegado a formarse como debían. El grano dentro de las espigas era arrugado y liviano. Las cosechadoras que recorrían el condado avanzaban rápido porque había muy poco que cortar. El agente de extensión publicó un informe que decía: el trigo de secano en el tercio occidental del condado de Harlan está experimentando una reducción severa del rendimiento. Muchos campos no justificarán el coste de la cosecha. Esa última frase significaba que algunos agricultores gastarían más en gasóleo para arrancar la cosechadora que lo que valía el grano que tenían en el campo. Era más barato dejar el trigo en pie y cobrar el seguro agrícola. Los rendimientos que deberían haber sido de 34 fanegas estaban llegando a 18, 15, 12. Algunos campos en el borde occidental del condado produjeron menos de 10 fanegas por acre. A 10 fanegas y $3.50 por fanega, eso era $35 por acre en bruto. Después de costes, el agricultor perdía dinero en cada acre que había plantado. La concesión de Mondragón estaba en silencio ese verano. Nadie compraba maquinaria. Nadie renovaba equipos. Las cosechadoras permanecían en el aparcamiento de su negocio como una hilera de monumentos amarillos a una temporada que había fracasado. Mondragón había vendido en junio lo equivalente a $4.200 en repuestos.
El junio anterior, su mejor mes, había vendido 19.000. Y entonces ocurrió algo que Mondragón no esperaba y que nadie en Harlem olvidaría. Uno de sus mejores clientes, Rodrigo Palencia, que tenía 600 acres de trigo puro en el oeste del condado, fue a verlo a la concesión a mediados de junio. Palencia había sido el tipo de agricultor que Mondragón admiraba: grande, convencional, leal al trigo desde que había heredado la tierra de su padre. Ese junio, Palencia tenía la cara de un hombre que acaba de enterrar algo que amaba. Mondragón, le dijo, mis campos del oeste no llegan a 8 fanegas por acre. No voy a poder pagar el préstamo de la cosechadora nueva que compré en marzo. Mondragón escuchó. Palencia no era el único cliente que le estaba diciendo lo mismo esa semana. Había recibido 3 llamadas similares en los últimos 4 días. Agricultores que no podían pagar sus equipos porque la sequía había liquidado la cosecha. En ese momento, parado en el aparcamiento de su concesión rodeado de maquinaria que nadie iba a comprar ese año, Gilberto Mondragón pensó en Valentina Arredondo y en su cuaderno lleno de números. Pensó en lo que ella había dicho sobre las raíces y la profundidad y el agua. Y tuvo la certeza incómoda, la clase de certeza que se instala en el estómago antes de llegar a la cabeza, de que aquella chica de 19 años con la chaqueta de la universidad había sabido exactamente lo que estaba diciendo. El trigo de Ernesto en los 270 acres rindió 21 fanegas en su mejor tierra, muy por encima de la media del condado ese año, pero el ingreso bruto por acre cayó a $73.50. Después de semilla, fertilizante, gasóleo y depreciación de equipos, el beneficio neto en el trigo fue de aproximadamente $11 por acre. En 270 acres de trigo, el beneficio neto total fue de $2.970. Para un año entero de trabajo. Los girasoles de Valentina hicieron algo distinto. Habían sido sembrados en la misma tierra, bajo el mismo cielo, recibiendo la misma lluvia inexistente, pero sus raíces llegaban a 2 metros de profundidad y extraían humedad de una zona que las raíces del trigo no podían alcanzar. Las plantas eran más pequeñas que los años anteriores, los capítulos más pequeños, la cantidad de semilla reducida, pero estaban vivas. Estaban produciendo. Habían encontrado agua que el trigo que crecía junto a ellas no podía encontrar. El rendimiento de los girasoles de Valentina en 1976 fue de 1.100 libras por acre, por debajo de la media, pero un 100% más que cero, que era lo que muchos campos de trigo del condado produjeron ese año. A 12 centavos la libra, $132 por acre. Después de costes, el beneficio neto fue de aproximadamente $68 por acre. En 130 acres, $10.200 netos. Los girasoles de Valentina habían dado $10.200 netos. El trigo de Ernesto había dado $2.970. Los girasoles, en la peor tierra, con el peor año posible, habían generado casi 4 veces el ingreso del trigo. Sin los girasoles de Valentina, la granja de los Arredondo habría tenido un beneficio neto de $2.970 en 1976. Con ellos, llegó a $13.170. La diferencia, $10.200, era la diferencia entre sobrevivir a la sequía y no sobrevivir. Ernesto estaba sentado a la mesa de la cocina con los números de la cosecha extendidos delante de él cuando Valentina se sentó frente a él. Consuelo estaba junto al fogón, escuchando. Tenías razón, dijo Ernesto. Ya sé. Sobre las raíces. Sobre el agua. Sobre la sequía. Ya sé, papá. Tendría que haberte escuchado hace 2 años. Me escuchaste. Me diste 100 acres. Eso es escuchar. Ernesto miró a su hija. Tenía 21 años. No era la adolescente que había entrado en la cooperativa con un cuaderno y había sido el blanco de las risas de todos. Era una agricultora. Era la agricultora que había salvado la operación. El año que viene, dijo Ernesto, tú decides la rotación. Los 400 acres. Tú decides que va dónde. Valentina asintió. No se regodeó. No dijo te lo dije. Abrió el cuaderno en una página que llevaba meses preparando,
un plan de rotación de 4 años que alternaba trigo y girasoles en los 4 cuartos de la granja, asegurando que ningún terreno creciera el mismo cultivo 2 años seguidos y que la explotación nunca dependiera completamente de ninguno de los dos en una sola temporada. Llevaba meses esperando que dijeras eso, dijo. Ahora hay que hablar de Gilberto Mondragón, porque la historia no está completa sin el hombre que se rió más fuerte. En el otoño del 76, después de que los números de la cosecha se hicieran públicos, y en el condado de Harlan los números de la cosecha siempre eran públicos porque cada agricultor sabía el rendimiento de los demás en cuestión de días, Mondragón fue a la granja de los Arredondo. Encontró a Valentina en el cobertizo de maquinaria, engrasando los cojinetes de la sembradora antes de la siembra de otoño. Estaba tumbada debajo del equipo cuando la camioneta de Mondragón entró. Valentina, dijo. Ella salió de debajo de la máquina. Tenía grasa en las manos y tierra en la cara. La chaqueta de la universidad había desaparecido, reemplazada por el mono de trabajo y la gorra que llevaba cualquier agricultor del condado. Señor Mondragón, vengo a preguntarle algo. Adelante. 3 de mis clientes me están preguntando por equipos para girasoles. Cabezales especiales, adaptaciones para almacenamiento, modificaciones en las limpiadoras. No tengo nada de eso porque nadie en este condado había sembrado girasoles. Hizo una pausa. Hasta usted. Y necesito saber si esto es algo de un solo año o si los girasoles van a ser parte de la rotación en Harlan de aquí en adelante. Valentina se limpió las manos con un trapo. Señor Mondragón, ¿recuerda lo que dijo de mis girasoles en la cooperativa hace 2 años? La cara de Mondragón se tensó. Lo llamó adornos. Dijo que esto era tierra de trigo. Dijo que alguien tendría que explicarme que no estaba en un jardín botánico. Dije esas cosas. Los girasoles ganaron $49 más por acre que el trigo en el 74. 49 de nuevo en el 75. Y 68 en el 76, un año de sequía en el que la mitad del trigo del condado no llegó siquiera a justificar el coste de la cosecha. 3 años consecutivos de mayor rendimiento económico en tierra que todo el mundo le decía a mi padre que solo servía para el trigo. Tiró el trapo sobre el banco de trabajo. Así que para responder a su pregunta, sí, los girasoles van a ser parte de la rotación en Harlan. Y sí, debería tener equipos para girasoles. Y cuando sus clientes le pregunten por ellos, señor Mondragón, intente no reírse de ellos como se rió de mí. Mondragón la miró un momento largo. Luego asintió una vez, subió a su camioneta y se fue. Para 1979, 11 agricultores del condado de Harlan sembraban girasoles en rotación con el trigo. Para el 82, eran 26. Para el 85, cuando llegó la crisis agrícola y los precios del trigo se desplomaron, los agricultores que habían diversificado eran los que sobrevivían. Valentina no se atribuía el mérito. No lo necesitaba. Los campos hablaban por ella. Cada agosto, cuando los girasoles florecían y miles de cabezas se giraban al unísono hacia el sol en el oeste del condado, el amarillo era su propio argumento. Ernesto Arredondo siguió trabajando la tierra hasta 1989. Tenía 71 años. Había pasado los últimos 15 años de su vida agrícola siguiendo una rotación que su hija había diseñado, trigo y girasoles alternando cuartos, nunca todo en un solo cultivo, nunca todo el riesgo en una sola apuesta. Su ingreso neto promedio entre el 76 y el 89 fue un 31% más alto que la media del condado. No porque su suelo fuera mejor. No porque su maquinaria fuera más nueva. Porque su hija había mirado un campo de trigo y había visto un girasol. Valentina tomó el control de la operación en el 89. Tenía 34 años. Amplió la rotación para incluir sorgo y soja. 4 cultivos rotando por 4 cuartos. El suelo sin ver la misma planta 2 años seguidos. El agente de extensión del condado lo llamó la rotación de secano más sofisticada del suroeste de Kansas. Valentina no lo llamaba nada. Simplemente lo sembraba. En 1993, la Universidad Estatal de Kansas la invitó a hablar en su conferencia anual de agronomía.
El título de su ponencia era Lecciones del Cuarto Oeste, lo que el peor campo de mi padre me enseñó sobre el riesgo. El auditorio estaba lleno. 200 agrónomos, agentes de extensión y agricultores. Valentina abrió con una frase que el público recordó mucho tiempo después de haber olvidado los datos. En 1974 entré en una cooperativa del condado de Harlan, Kansas, con un bolso lleno de semillas de girasol, y un hombre que vendía tractores para ganarse la vida me dijo que estaba sembrando adornos. 2 años después, esos adornos salvaron nuestra granja mientras el trigo, el cultivo para el que él había vendido maquinaria toda su vida, moría en el campo. Hizo una pausa. La lección no es que el girasol sea mejor que el trigo. No lo es. El trigo es un cultivo magnífico y Kansas tiene razones para estar orgulloso de él. La lección es que cualquier explotación que crece un solo cultivo es una explotación que solo necesita un desastre para hundirse. La diversificación no es una estrategia, es supervivencia. Y a veces la persona que lo ve primero es la persona a la que la sala tiene menos ganas de escuchar. Ernesto estaba entre el público. Tenía 70 años. Había conducido 2 horas desde Harlan para escuchar a su hija. Cuando ella terminó, la sala le dio una ovación en pie. Ernesto no se puso de pie en ese momento porque llevaba de pie desde que ella había empezado a hablar y no se había sentado en ningún momento. Consuelo, sentada a su lado, le cogió la mano. «Eso lo sacó de ti», le dijo Consuelo. «La terquedad la sacó de mí», dijo Ernesto. «El cerebro lo sacó de ti». Ernesto Arredondo murió en 2002 con 84 años. Valentina habló en el funeral. Fue breve. Mi padre me dio 100 acres de su peor tierra cuando yo tenía 19 años y me dijo que sembrara lo que quisiera. No creía que fuera a funcionar. No entendía la ciencia. Pero me tuvo suficiente confianza como para dejarme intentarlo. Esos 100 acres salvaron la granja. Pero la confianza salvó la familia. Valentina sigue trabajando los 400 acres. Su hija Gabriela se incorporó a la operación en 2014, después de graduarse, como no, en la Universidad Estatal de Kansas, con un título en Economía Agrícola. La primera propuesta de Gabriela fue añadir un 5º cultivo a la rotación, cáñamo industrial. La respuesta de Valentina fue inmediata. Siémbralo. Gilberto Mondragón se jubiló en 1991. Su concesión fue comprada por una cadena más grande. Los nuevos propietarios tienen equipos para girasoles. Nadie recuerda que el dueño anterior se rió de la idea. Pero Valentina lo recuerda. Guarda la bolsa original de semilla de girasol, la que llevaba en la cooperativa en el 74, la que Mondragón señaló mientras se retorcía de risa, en una vitrina de su despacho. Está junto a su diploma de la Universidad Estatal y una fotografía enmarcada del Cuarto Oeste en agosto de 1976. 130 acres de girasoles con las cabezas vueltas hacia el sol, amarillos como el oro, en tierra que todo el mundo llamaba tierra de trigo. A veces la persona más joven de la sala ve lo que nadie más puede ver. A veces la respuesta a que sembramos no es lo que siempre hemos sembrado. Y a veces una chica de 19 años con un cuaderno y una bolsa de semillas vale más que 30 años de experiencia. Porque la experiencia le decía a todo el mundo que siguiera haciendo lo que siempre había hecho. Y el cuaderno decía, prueba algo diferente. Valentina Arredondo sembró girasoles en un condado de trigo. Se rieron. Llegó la sequía. El trigo murió. Los girasoles vivieron.